Asambleísta por Imbabura, Silvia Con Salgado. Laurio. La legisladora Silvia Salgado, Presidente. ya en el uso de la palabra. Consulta si es que, en efecto, su audio tiene buen Buenas retorno. tardes, presidente. Y comienza esta intervención. Le escuchamos, asambleísta. Ya, gracias. Buenas tardes, gracias, presidente. Quería hacer algunos aportes a esta importante reforma de la Ley Orgánica de Movilidad Humana, reconociendo la necesidad de que esta ley tenga la acuosidad por parte de la Asamblea Nacional para garantizar los derechos establecidos en la Constitución y en los instrumentos internacionales. Yo creo que las reformas de una ley siempre deben tender a mejorar las condiciones de vida y a garantizar la progresividad en derechos. Todo lo que sea regresión de derechos realmente sería de lamentar, porque por más que invoquemos a nuestros hermanos migrantes o a las personas extranjeras o a quienes viven en nuestro país o por las diferentes circunstancias están en condición de migración, o sea, son seres humanos que están o deben estar garantizadas independientemente de su origen o de su situación que les llevó a tal condición, debería ser ante todo valorado como ser humano. Por eso, presidente, me permito hacer algunas observaciones, que lo haré por escrito, son 10 observaciones, pero para efectos del tiempo lo haré simplemente en 5. La primera respecto a la inclusión de la Defensoría del Pueblo en el ámbito de aplicación de la ley. La Constitución de la República, presidente, en el artículo 215, establece que la Defensoría del Pueblo tendrá como funciones la protección y tutela de derechos de los habitantes del Ecuador y la defensa de los derechos de los ecuatorianos que estén fuera del país. Esto me parece un avance importante, que a partir del 2008 se desarrolló una política pública que permitió inclusive que en algunos países se instalen oficinas de la Defensoría del Pueblo y se pueda inclusive asistir con un servicio de garantías institucionales y también de promoción y defensa de los derechos humanos. Por eso me parece importante que en el artículo referente al ámbito de aplicación de la ley se mantenga la inclusión de la Defensoría del Pueblo como una posibilidad que lo establece tanto para las misiones diplomáticas y consulares, la asistencia a los hermanos migrantes, también la Defensoría del Pueblo pueda en el exterior tener este alcance y tener una jurisdicción capaz de que pueda hacer vigilancia básicamente de la aplicación de los instrumentos internacionales. Nuestros hermanos ecuatorianos en otros países también tienen derechos y esos derechos generalmente están consagrados en esos instrumentos internacionales. Y es menester que la propia Defensoría, en casos y en donde existan las condiciones, mantenga institucionalmente la posibilidad de garantizar esa tutela de derechos. Por lo tanto, propongo que en el artículo 1, a más de las misiones diplomáticas y consulares, también se incluya las oficinas de la Defensoría del Pueblo en el exterior, en los términos y en los alcances que sea aplicable a la jurisdicción ecuatoriana, obviamente. El segundo elemento que me parece importante traer a colación es que en la norma existe una serie de definiciones y que es importante precisar algunos conceptos para que la norma cumpla con este objetivo de ser más beneficioso. En la ley actual, en el artículo 3, estas definiciones específicas y especializadas en materia de migraciones internacionales y referente a los sujetos de derechos vinculados a la movilidad humana, especialmente debe tomar en cuenta algunos estándares y algunos conceptos
que desarrolla el Sistema Internacional de Migraciones a través de sus organismos, por ejemplo, la OIM, ACNUR, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Me quiero referir básicamente a la definición de condición migratoria. Esta en la ley actual sí tiene un contenido discriminatorio que hay que corregir. Las personas, o sea, tienen condición migratoria, sea en condición regular o irregular. Y la ley actualmente hace referencia a la condición migratoria exclusivamente al estatus de regular. Por esto y por esta falta de precisión, fuimos observados inclusive por el Comité de Trabajadores Migratorios de las Naciones Unidas en el informe de octubre del 2017. Miren ustedes, o sea, ¿qué pasaría con aquellos migrantes que no tengan un estatus regular? Pero sin embargo, son migrantes y están en el país. Por lo tanto, la condición migratoria es referente a las personas que están en condición regular, pero también a las que están en condición irregular, porque de lo contrario sería invisibilizar personas, seres humanos que lejos de estar en condición regular, siguen siendo personas que están viviendo en territorios y que podrían ser regularizadas. Por lo tanto, también en este artículo proponer una redefinición de lo que es la condición migratoria, simplemente asegurando que el estatus jurídico de una persona migrante pueda ser regular o irregular para poder definir la condición migratoria. El tercero que quería proponer es la definición de qué son personas extranjeras en el Ecuador. La Ley Orgánica de Movilidad Humana en el artículo 42 establece que son extranjeras las personas que se encuentran en el territorio en condición migratoria de visitantes temporales o residentes. Sin embargo, vuelvo a insistir, hay miles de personas extranjeras que se encuentran en condición migratoria regular y no por eso, ¿no es cierto?, pierden su condición de personas por una parte y también de extranjeros por otro. Entonces, las personas extranjeras en el Ecuador, conforme este artículo 42, deberían ser consideradas aquellas que no son nacionales del Estado ecuatoriano, pero que sí se encuentran en el territorio del Ecuador. Entonces, no podemos desaparecerles a las personas extranjeras solamente porque no están en condición migratoria regular. Están ahí, no dejan de ser personas y no dejan de ser extranjeras, sí, a pesar de tener una condición irregular. El otro aspecto que me parece importante también señalarlo para que cumpla estos objetivos de progresividad de derechos es referente a la regresividad que es visible en esta norma y no corrige la propia reforma, y es respecto a la materia de naturalización. En febrero del 2017 en el Ecuador se fijó un estándar para otorgar la calidad de naturalización. Y esto es importante tomarlo en cuenta porque definitivamente cuando hoy se pone en la reforma, se incrementa los años que deben pasar en el territorio ecuatoriano o para hacerse acreedores a esta condición de adquirir nacionalidad por naturalización, habiéndose fijado el estándar internacional ya de 1 año, esto ya constituye un derecho. El poner 3 años o ubicar en la norma 3 años, personalmente considero que cae en la situación de regresividad y vamos a tener problemas, por ejemplo, en una demanda de inconstitucionalidad, porque de acuerdo al artículo 11 de la Constitución, en materia de derechos,
se desarrolla de forma progresiva a través de normas, a través de jurisprudencia, pero también a través de políticas públicas. Y finalmente yo quería señalar así como algo muy relevante, es el hecho de que pueda constar en esta norma algo que yo hacía referencia respecto a la presencia de la Defensoría del Pueblo en algunas instituciones. Pero antes de eso, quiero también señalar que en lo que se refiere a los procesos de deportación, hay la necesidad de que esté muy claro el debido proceso. Y para eso, recomendar a la comisión que está haciendo el tratamiento de esta norma, hacer referencia o incluir, ¿no?, los estándares mínimos a ser tomados en cuenta para los procesos de deportación o expulsión, los que recomienda la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Tenemos múltiples demandas ante estos organismos. Yo creo que las observaciones que han hecho al Estado ecuatoriano estos informes deben ser esta la ocasión para reconsiderarlos. Por lo tanto, en el caso de los procesos de deportación, más bien incluir en esta norma estos estándares que son recomendados por los organismos internacionales en base justamente al derecho internacional a fin de garantizar el debido proceso. Y finalmente lo que planteaba era el hecho de que se considere una disposición transitoria séptima en que se ubique que de acuerdo a las necesidades de la diáspora migratoria, la Autoridad de Movilidad Humana, en coordinación con la Defensoría del Pueblo, levantará un informe técnico anual que sugiera la ubicación de las delegaciones de la Defensoría del Pueblo en el exterior, para cuyo efecto se asignarán los recursos previstos para su funcionamiento. No estamos en condición de decir que en cada misión diplomática funcione una oficina de la Defensoría del Pueblo. Sin embargo, recordemos problemas que tuvieron nuestros hermanos migrantes frente a las hipotecas, que llevó precisamente a ampliar la presencia institucional de la Defensoría del Pueblo. Hoy vivimos condiciones mucho más difíciles y yo creo que hay que dejar la apertura a fin de que esto se pueda garantizar también la presencia de una institución que garantice la vigencia de derechos humanos de nuestros migrantes en el exterior. Y finalmente, quería referirme a lo que en el informe se desaparece todo un capítulo respecto de lo que es la ciudadanía universal y específicamente la ciudadanía sudamericana. Yo quiero entender de que ninguna ley puede estar respondiendo a las coyunturas políticas. Nuestra Constitución establece básicamente la ciudadanía universal y mecanismos de progresividad hacia esa ciudadanía universal. Nadie puede ser tan iluso de pensar que por decreto o por ley podemos tener o dictaminar una ciudadanía universal. Pero nosotros tenemos procesos en cambio históricos que hacen que encontremos elementos comunes y vayamos afianzando procesos de integración económica, política, social, humanitaria, cultural. Por eso yo creo que es un error eliminarlo argumentado y fundamentado en que la UNASUR desapareció. Yo creo que puede desaparecer las instituciones, pero lo que no puede desaparecer es precisamente esa vocación, ¿no?, de región, de lazos históricos que nos unen y que por lo tanto en estas políticas migratorias también deben quedar expresadas a fin de que se vaya construyendo de manera progresiva este horizonte tan fundamental que ahora más que nunca en esta pandemia se evidencia la necesidad de
cooperación, de unidad para enfrentar problemas globales y planetarios. Por eso estoy en desacuerdo en la eliminación, pero ante todo en la fundamentación de lo que es la ciudadanía sudamericana. Recordemos que hoy está vigente la ciudadanía andina, por ejemplo, ¿no? Eso es un proceso claro. Así desaparezca la comunidad andina, mire la razón por lo que llevó a tener estas condiciones, por ejemplo, de la comunidad andina. Y eso es precisamente el mismo espíritu, el mismo enfoque que debería tener la ciudadanía sudamericana. Integración económica, política, social, cultural. Eso es precisamente el horizonte que jamás debemos perder, peor aún por situaciones políticas, ideológicas o coyunturales. Muchísimas gracias, presidente. Gracias a usted, asambleísta Salgado. Buenas tardes, señoras y señores asambleístas. Tiene punto de información el asambleísta Juan Cárdenas. De ahí las instrucciones.